voy a hablar yo primero, pues soy el mayorcito, el que tiene los problemas de memoria en general. Pero está bueno saber, que fuera de toda broma, uno siente que como que te vas olvidando nombres o que no te salen tan rápido palabras. ¿Qué es eso? ¿Es estrés? ¿Es que hay que ejercitar la memoria? ¿Qué es? Bueno, en realidad los olvidos tienen como distintos fundamentos, ¿no? Es la mayor queja de memoria, el olvido, me olvido de las palabras, Sí. me olvido dónde dejé las llaves, voy a salir y no encuentro dónde estacioné el auto. Son las quejas más frecuentes. Pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que la memoria es codependiente de un montón de otras cosas, como el sistema de atención, el buen descanso, la ansiedad, bueno, el estrés, obviamente. Quizás uno siempre piensa en, uy, pasan los años y es un problema de la edad, ¿no? Que está como muy aparejado. Sí. Y la realidad es que, si bien hay que prestarle atención, no es algo solo que sea dependiente de la edad. Pero envejecer, o sea, cuando vos vas creciendo en términos de edad, ¿sí o sí perdés memoria? Bueno, a medida que va pasando el tiempo, uno va envejeciendo, claramente. Quizás desde la parte externa es mucho más visible, porque bueno, uno lo ve en la cara, las arrugas, el cuerpo. Y con la mente y el cerebro pasa lo mismo. A medida que van pasando los años, el cerebro va envejeciendo y, digamos, las conexiones y los neurotransmisores van disminuyendo. Entonces, como hacemos actividad física para mantener el cuerpo en forma, más allá de que además tiene un montón de beneficios cardiovasculares y son necesarios, digamos, con el cerebro también tenemos que hacer ejercicio para poder generar estas conexiones nuevamente, ¿no? Y pregunta también, ¿tenemos una capacidad de memoria determinada? Y a lo largo de los años esa capacidad, como si fuera un CD, se va ocupando y ya no retenemos más, ¿o no es? ¿Cuál es nuestra memoria? Bueno, en realidad, digamos, nuestra memoria siempre es como la memoria, el factor principal y lo que más conocemos y lo que más hablamos, pero yo diría, hablaría de la reserva cognitiva, Antonio. La reserva cognitiva es lo que nosotros hemos ido incorporando a lo largo de los años, es decir, el nivel de educación, las hobbies, no sé, el trabajo, todo eso va siendo parte de nuestra reserva cognitiva. Si hablamos específicamente de la memoria, sí es verdad que tiene una capacidad limitada. Entonces es como que, por ejemplo, hay distintos tipos de memoria. Una, que es la memoria de trabajo, tiene un span de 7, nosotros le decimos más menos 12. Es como decir esto, una vez que ingresa la información hay que empezar a correr y a guardar. En algún momento me dice de alguna manera es... ¿Capacidad completa? Sí, de alguna manera sí, digamos, para decirlo sencillamente hay como una capacidad limitada y tendríamos que estar como liberando espacio, información como para poder generar nueva información. Igual el cerebro es selectivo, ¿no? Porque si vos me decís, ¿dónde estabas en un momento tal, ¿no? Cuando Argentina salió campeón del mundo? ¿Qué estabas haciendo? Yo no me acuerdo de eso. Sí. Ahora me preguntás de otro episodio, no recuerdo. ¿Por qué seleccionamos lo bueno y lo malo que era todo grabado? Sí, bueno, en realidad eso tiene que ver específicamente con la memoria emocional, ¿sí? Entonces, digamos, es algo específico, es un hecho significativo, entonces sí es selectivo y también, digamos, es selectivo para los dos lados, digamos. Cuando es una tragedia o algo, digamos, muy grave, uno trata de no recordarlo, quizás, o lo recordamos mucho y anula, pasa a ser traumático, claro, y si no tenemos la capacidad de bloquearlo y de anularlo. Pero en estos hechos históricos, como vos lo decís... En general, digo, no cosas buenas y cosas malas. Sí, uno recuerda específico, te digo, el día de tu cumpleaños. Ahora si te digo, ¿qué comiste el lunes? Y no sé, porque si el lunes no fue una fecha significativa, es raro que yo pueda retener esa información. Claro. ¿Sí? Y cuando hablamos de ejercitar el cerebro, ¿qué herramientas tenemos fácil a mano que podamos aplicar todos? Por ejemplo, muchos dicen hago sudokus, ¿pero eso es mito o realidad? ¿Ayuda realmente? Sí, en realidad está bien la pregunta y no es mito, o sea, es realidad. Pero yo lo que tengo que tener en cuenta es que si siempre vine haciendo sudokus, lo que tengo que hacer es modificar esto que vengo haciendo. ¿Qué quiere decir? Darle un nivel de exigencia mayor al cerebro, porque una vez que entra dentro del sistema automático, nada, lo hago y ya no estoy pensando. Entonces, para generar esta nueva neuroplasticidad, que es de lo que se habla, que el cerebro es plástico y que podemos modificarlo y mejorarlo y sostenerlo bien a lo largo del tiempo,
tenemos que ir haciendo actividades diferentes que me impliquen una exigencia. Porque si yo ya el sudoku llegué a nivel de que lo voy haciendo muy fácil, quiere decir que ya no estoy exigiendo a mi cerebro. ¿Y qué es un veneno a nivel neuronal? ¿En qué sentido? Y por ejemplo, no sé, el alcohol o algo no, te tiré un ejemplo, pero no sé si es eso. Sí, o sea... O si no, esto la verdad que le hace pésimo. Bueno, el alcohol, obviamente, las sustancias cualquier no sustancia ayudan, pero también sin hablar de sustancias... Azúcar, pero digo, viste que ahora está como... De moda. De moda tirar que el azúcar es malísima. Sí, todas las sustancias nocivas obviamente nos van a afectar, pero quizás pensemos en algo no tan nocivo o que quizás no pensamos que es nocivo, como el sueño, la soledad. Nosotros contamos con algunos factores específicos para tener un cerebro saludable, que es un buen descanso, controlar los factores de riesgo, porque obviamente si soy hipertenso, si soy diabético y eso yo no lo tengo controlado, va a afectar a mi cerebro. Después, por ejemplo, es clave la sociabilización, que es lo que hablabas. Eso, más que nada, en todos, ¿no? Pero en los adultos mayores. Me acuerdo que en la pandemia que muchos abuelos no podían salir, nadie podía salir, pero había gente que se ofrecía a charlar, a acercarse, a hacerle un trámite, y eso se constató que mejoraba la salud, inclusive, ¿no? El vínculo. Te quiero preguntar por el estrés. Estigmatizamos o lo ponemos al estrés en un lugar malo. ¿Está el estrés bueno también o no? ¿Qué es lo que me da placer, pero que me agota un poco, pero me da placer? ¿Eso es malo para el cerebro también? No, en realidad, o sea, quizás le sacaría la palabra estrés, que uno suma a la palabra estrés algo negativo, ¿no? Las exigencias, que son positivas, como la actividad física cuando nos exigimos, liberamos endorfinas, estudiar, todo eso es positivo, claramente, ¿sí? Pero quizás el estrés uno refiere a cuando estamos pasados de actividades. Entonces al cerebro le estamos exigiendo más de lo que deberíamos y también vamos a tener resultados cognitivos que quizás no sean los esperados o mi rendimiento no va a ser óptimo. Entonces yo también tengo que ver, bueno, a ver, si soy un adulto mayor y no hago nada, obviamente tengo que sumar actividades, pero quizás si soy más joven y estoy en plena actividad y tengo muchas actividades, cuidar a mi cerebro va a pasar por, digamos, hacer menos actividades o tratar de hacer de una actividad a la vez, ¿sí? Porque si nosotros estamos en varios lados al mismo tiempo, o a veces me dicen, no, yo estoy haciendo una sola actividad. Bueno, ok, pero la mente y los pensamientos van en automáticos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en este momento me pueden estar escuchando a mí y seguramente estén pensando otras cosas? Bueno, eso nos distrae. Vos nombraste recién diversas actividades o una sola. Leí hace unos días un libro de un multimillonario que contaba, como esos libros que van contando la carrera, que el tipo se enfocaba siempre en una sola tarea, porque decía que no estamos preparados para el multitask. Bueno, sí, o sea, no es que no estamos preparados. Cuando nosotros estamos con multitasking, digamos, lo que estamos haciendo es hacer varias tareas al mismo tiempo. Y ahí entra en juego lo que tiene que ver con la atención dividida. Si yo hago dos cosas, tenemos que tener en cuenta que voy a tener un 50% de atención en una cosa y otro 50% en otra. Entonces, ¿qué es lo que me da la pauta? De pensar, estoy perdiendo el otro 50%. Entonces yo creo estar rindiendo muy bien y me creo muy capaz haciendo dos actividades al mismo tiempo, pero no es así, porque estoy perdiendo el otro 50%. O sea, imagínate, eso es un montón. Por eso, nada, uno dice, por favor, mientras estamos manejando, no agarremos el teléfono, porque uno piensa que no, pero en realidad estamos perdiendo muchísima atención. Entonces, estamos preparados, vamos a poder hacerlo, vamos a sentir que lo vamos a estar haciendo bien, pero en realidad no va a ser correcto porque vamos a estar perdiendo, digamos, el 50% de la actividad. Hablando de la atención, que cada vez se ve mucho en los chicos, dura menos ese tiempo de atención. ¿Cuánto aguanta el cerebro una película, una charla, una conversación, algo interesante? Una clase. Mira, está determinado que durante 30 minutos nosotros podemos tener un buen nivel de atención. Bien. En su punto óptimo, en su curva máxima, dura 15 minutos. O sea, fíjense que es poquísimo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que cambiar, hablamos de cambiar el switch atencional. Quizás a veces esto de cambiar los tonos de voz o a veces uno aplaude o hace algún ruido específico como para que vuelvan a conectarse. Hay una frase que es, bueno, descanso un ratito, me tomo un café, vuelvo, ¿sí? Y bueno, y ahí vuelvo a enganchar. Mi